Bueno, el asunto económico es un temazo que no se termina de reflexionar en minutos o en horas, ¿eh? ¿Qué le preocupa más a usted? Le pregunto. ¿Los contagios por el coronavirus? Seguramente sí. ¿Las muertes que han habido por el coronavirus? Seguramente sí. Pero yo creo que también le preocupan las consecuencias económicas y las consecuencias sociales a las que nos vamos a enfrentar en 3, 2, 1, ya. Ya te tardaste. Y ya me tardé en contar, chico. Sin duda, a ver, todo es atendible, todo es preocupante. Uno no desea que haya muertos por el COVID-19 o que los contagiados la pasen mal. Uno no lo desea. Pero viendo el comportamiento del virus, parece que ayer decía un poco Hugo López-Gatell respondiendo a una reportera que le hacía una pregunta en la conferencia de las 7 de la noche. Lo dijo en una conferencia mañanera cuando dijo que lo mejor que le podía pasar al presidente es que se contagiara para que se volviera inmune. Ayer, pues el subsecretario también lo confirmó. Hasta ahorita la evidencia científica marca que si te contagias y tienes síntomas leves, pues es lo mejor que te puede pasar. Porque podrías tener esa inmunidad. No hay casos que compruebe la ciencia que recaigan o que se vuelvan a contagiar, ¿no? Lo mejor que te podría pasar ahorita es que no tengas síntomas o que sean leves y luego seas inmune y sigas tu vida normal en medio de la crisis. O que si te da, salgas avante, salves la vida con ayuda de los médicos y las enfermeras y enfermeros, con ayuda de los expertos que están dando todo, que están dando la vida en el mundo para salvarnos. Cada día sabemos que el virus no respeta ni edad, ni género, ni nada, ni cuentas bancarias, según el señor gobernador de Puebla. Pero tampoco las crisis económicas respetan absolutamente nada en estos tiempos de cambio, de orden que se vive en el mundo. Y su economía, que hoy está ahí, mire, en el suelo. El día de ayer había en el planeta miles de infectados. Vamos a reportar en unos instantes más la cifra exacta de muertos. Pero fíjese nada más, esos infectados y esos muertos no se comparan con lo que provoca el tabaco en el mundo. El tabaco mata al año a 5 millones de personas. Y todos estos años hemos estado tan tranquilos con esa epidemia que deja muy buenos dividendos a las tabacaleras. Y eso sí, ningún fumador ha reportado que es obligado a fumar con una pistola en la cabeza. O ustedes saben una historia de alguien que está obligado a fumar con una pistola en la cabeza. 5 millones de muertes al año. Digo, tampoco sabemos que las tabacaleras construyan hospitales para atender a los enfermos por el consumo de sus productos en el mundo. Y hemos estado muy tranquilos todas estas décadas. Cada día mueren, repito, diario, por hambre en el mundo, 22,000 personas. ¿Por qué esto no nos alarma tanto como nos está alarmando el COVID-19? Esto es algo que está ocupando hoy a los científicos sociales. Hay muchas respuestas a eso, ¿eh? Están encontrando muchas respuestas a eso y creo que nosotros tenemos muchas respuestas a ello. Entre ellas, entre estas respuestas, que estamos pues muy raros de nuestros umbrales de impresión y de pánico ante las indignantes epidemias que nos aquejan desde hace tiempo, o que ya esas epidemias nos parecen normales. Es la normalidad. Con el COVID-19 muchos apuntan a que la preocupación en el mundo y particularmente en México debe centrarse ahora en lo social y en lo económico, es decir, las consecuencias que los paros generen, que los despidos generen. Y hoy en México miles se están quedando sin ganancias, sin fuentes de ingresos, sin trabajo y por consiguiente sin comida para ellos y para sus familias. En lo social, pues bueno, preocupa cuando la gente entra en pánico o pierde sus empleos, formales o informales, opta por buscar otros, pero a veces no lo consigue. Y pues algunos participan en saqueos, optan por delinquir, por hacerse de dinero y recursos a la buena o a la mala. Sin trabajo y con hambre, ¿qué le depara a México en los próximos meses? Ni modo que se queden en sus casas las mexicanas y mexicanos a esperar que los alimenten o que les caiga el dinero del cielo. La pregunta ahora es, ¿las instituciones, los gobiernos de todos los niveles en México están preparados para salvar la vida de sus jefes, los ciudadanos, o sea, de usted, a través de la infraestructura de salud? Parece que tampoco. O por lo menos no hemos visto un plan integral. Algunas acciones se dan en las realidades locales con los gobernadores que toman la batuta, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, Enrique Alfaro en Jalisco, lo que anunció ayer el de Michoacán, el de Guanajuato, la gobernadora de Sonora. ¿O es el plan el que se presentó antier
en el gobierno federal el que vamos a seguir de aquí a unos meses y ese nos va a salvar. El que se cancelen todas las clases en el país, la suspensión de eventos y las concentraciones de más de 100 personas. Es el plan ese de la Secretaría de Marina anunciando que atenderá los casos graves de contagios en 79 puntos y 4.043 centros de aislamiento voluntario. Es el plan el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dotó de 4.500 millones de pesos al plan DN3 y al plan Marina. Es decir, alrededor de 4.000 millones de pesos serán para la Secretaría de la Defensa Nacional y 500 millones para la Secretaría de Marina. ¿Y ya? ¿Eso será suficiente? ¿Y los empresarios cómo se van a solidarizar? Ustedes han ganado millones y millones en este país, con esos trabajadores que hoy están sufriendo y con estos consumidores que los han hecho millonarios. ¿Qué darán a cambio ustedes que tienen tanto? ¿Despedirán a gente y no le pagarán a los que mandaron a cuarentena como lo hizo la empresa esta Alsea? Hay empresas que están siendo responsables, muy responsables. Pero ¿quién está vigilando a las que no lo están siendo y que están aterrorizando y despidiendo a sus empleados? ¿Vamos a abandonar a los trabajadores? ¿Vamos a abandonar a las trabajadoras? ¿Seguiremos cobrando a pequeños y medianos empresarios la luz? ¿A quiénes sí se les va a cobrar el agua y la luz y a quiénes no? Si es que está en el plan ayudar a la economía, no solamente de las familias, sino también de esos mini empresarios, de esos comercios pequeños. ¿A las familias o solo a los comerciantes? ¿Y los que se quedaron sin trabajo o llevan años sin conseguir qué? ¿A las madres y padres de familia no se les ayudará con la renta, con la hipoteca, con las deudas? ¿Qué con las fondas, con los negocios de los barrios que pagan renta? ¿Les vamos a cobrar impuestos como si no pasara nada? Algunos bancos han reaccionado, otros no, ¿eh? Otros se comportan peor que despiadados agiotistas. Digo, lo son, es su chamba, ¿no? Unos sí han tenido tantita 10 de mayo, otras instituciones bancarias nada, ¿eh? Se hacen los que aquí no pasa nada. Repito, esto es serio y apenas comienza. Y sé que quienes nos ven se están tronando los dedos, están desesperados porque llevan años, meses, días o recientemente los han notificado que ya no tienen trabajo. Y sé que no tienen con qué planear la comida de mañana, de los próximos meses, es más, la comida de hoy. De ustedes es la hacienda pública. De los mexicanos que pagan las consecuencias de las crisis económicas son los bienes públicos, los recursos que administran los gobiernos. ¿No les da coraje que crisis vayan y vengan y los partidos políticos tengan asegurada su lana? ¿Qué va a pasar con las que por años han sido invisibles, como las trabajadoras del hogar? Esas a las que hoy tienen amenazadas en muchas casas, o te quedas en la casa o te largas a tu casa. Pero ya no tienes trabajo aquí, ¿eh? ¿Qué va a pasar si no les dejan regresar a sus comunidades o con sus familias? ¿Qué va a pasar con esas trabajadoras que si están enfermas o no tienen seguro que las proteja? Esas a las que discriminan por ser mujeres, por ser pobres, de las que abusan por su necesidad de trabajar limpiando la vida de los demás, aunque la suya se vaya en sacrificio. ¿Qué va a pasar con las trabajadoras del hogar?